Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra segunda sesión en este curso de la materia y sus interacciones. El día de hoy vamos a trabajar con un tema y una más que un tema, una pregunta súper importante. ¿Qué es la química? Como sabrás, en este curso vamos a trabajar sobre qué es la materia y cómo podemos estudiarla, qué es exactamente lo que podemos y no podemos hacer con ella y cómo está conformada. Y para esto, como te lo mencioné en el video anterior, la materia necesitamos estudiarla en base a una ciencia. Y esa ciencia es la química. Estoy seguro, muy seguro, que has escuchado la palabra química en más de alguna ocasión. Tal vez puede ser en la escuela o tal vez lo utilizamos cuando dos personas están teniendo una relación, que dice ellos tienen química, ellos no tienen química. Y bueno, no están muy lejanas una de la otra. La realidad es que la química estudia todo lo que es nuestro mundo, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, y ahí está la química. Y bueno, sin más preámbulos, vayamos a ver la información de este tema. Y bueno, pues, ¿qué es la química entonces? Vamos a empezar. Nos dice una definición muy sencilla, que es la ciencia que estudia la materia, su estructura, la composición, propiedades y reacciones. Así es, si tú recuerdas, en el video anterior hablamos sobre que la materia se estudia en base a cuatro conceptos: su clasificación, sus propiedades, sus cambios y su estado. Pues bien, la química estudia la materia y por lo tanto también se enfoca en su clasificación, su estructura, que vendría siendo este, la clasificación, la composición y propiedades, y las reacciones o los cambios que pueden ocurrir y los estados en los que está. ¿Ok? Entonces, concepto súper sencillo: ciencia que estudia la materia, su composición y sus reacciones. Bueno, y adentrándonos un poquito más en este tema, la química tiene diferentes ramas. Estas ramas se dividen en áreas que nos van a ayudar a estudiar diferentes aspectos de la materia. Como bien lo mencionábamos, la materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa. Entonces es algo inmenso lo que tenemos que estudiar, o que tiene que estudiar la química mejor. Por lo tanto, estas ramas lo que van a hacer es seccionar la materia y, bueno, estudiar esa pequeña sección que le toca. ¿Ok? Ejemplo, te puse aquí solo cuatro, pero existen muchísimas más. Tenemos la bioquímica, que es la rama de la química que se enfoca en estudiar toda la materia del cuerpo humano, las reacciones en el cuerpo humano, cómo está compuesto el cuerpo humano y todo lo que atañe a los seres vivos. ¿Ok? En el caso de la química orgánica, se enfoca en todos los compuestos que tienen un elemento en específico, que es el carbón. Ojo, obviamente tenemos la composición de más, o el conjunto con más elementos, pero todos los compuestos que presentan carbón, que es esta C que tenemos aquí, bueno, todos los compuestos o toda la materia que tiene carbón, se va a enfocar la química orgánica en estudiarla. Por otro lado, la química inorgánica va a estudiar todos los compuestos o toda la materia que no tiene carbón. ¿Ubicas la diferencia? Muy grande, ¿verdad? Y otra rama que tenemos es la fisicoquímica. Soy muy fan de ella, pero la fisicoquímica es una combinación entre química y física. Así es, si química y física son difíciles por separado, imagínatelas juntas. Un problema. Pero aún así es de suma importancia para tener la vida que tenemos ahora, porque la física y la química se combinan para que la físico-química estudie todos los procesos físicos y químicos dentro de la materia y su relación entre ellos. Aunque tú no le creas, créeme, la mayoría de las cosas que hacemos, incluso en nuestra casa, como lo es el cocinar, incluyen esta difícil rama que es la físico-química.
Y bueno, te comento, hay muchas otras ramas, sin embargo, yo te quise poner como de las que podemos tener un poquito más palpables, ¿no? Y ojo, estas ramas no trabajan por separado. No quiere decir que la química inorgánica, al no trabajar con nada de compuestos de carbono, puede mezclarse con la físico-química. No, se mezclan. Incluso la bioquímica y la química orgánica también van de la mano, porque en nuestro cuerpo o en los seres vivos tenemos muchísimos compuestos a base de carbón. Entonces, siempre trabajan en conjunto y simplemente, pues a la hora de estudiar, se enfocan en áreas diferentes, pero la información al final de cuentas se comparte y obviamente pues se sustenta con lo que dice una rama y otra. ¿Ok? Y bueno, la pregunta del millón, ¿por qué estudiar química? Estoy segura que te lo estás preguntando. ¿Por qué nos ponen esta materia? ¿Por qué tenemos que estudiar esta disciplina? Bueno, pues como ya te lo comentaba, muy fácil. La química y la materia tienen, la materia como tal, tienen relación con todo lo que tenemos, nos rodea todo el tiempo. Y aquí te puse dos ejemplos muy claros. El primero es la relación que hay entre la química y los alimentos. No sé si lo sabías, pero estoy seguro que sí. Hay millones de personas que sufren de hambre y que mueren incluso de hambre. Y uno de los factores importantes en esta situación, obviamente hay muchos factores, pero uno de los más importantes es que solo el 10% de toda la tierra tiene buenas condiciones para realizar cultivos y otro 20% puede cultivarse, pero con unos costos súper elevados. Entonces, el 100% que pudiéramos plantar, O de la tierra, solo el 30% es realmente para la producción de alimentos. ¿Esto a qué se debe? Precisamente a la composición que tienen los suelos en diferentes áreas del planeta, a las condiciones climáticas que tienen las diferentes áreas del planeta. Entonces, todo esto nosotros lo podemos alterar ¿cómo? Obviamente con ayuda de la química. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos solucionarlo con la química? ¿Cuál es la solución de la química? Tenemos lo que son los organismos modificados genéticamente o los alimentos modificados genéticamente. Y esto, el objetivo es dotar a organismos de cualidades de las que carecerían de otro modo, de otra manera, que puedan crecer en condiciones que normalmente no crecen para, pues obviamente, que la producción sea muy rápida. Algunos ejemplos de los más comunes, estoy segura que lo sabes, es el maíz, pero otros de los alimentos modificados que pues se necesitan de urgencia son como el jitomate, el plátano, la papa, incluso la papaya. Esos alimentos son modificados para que puedan crecer bajo circunstancias que normalmente no lo harían y pues podamos tener un mejor abastecimiento de alimentos. En el caso del ganado, por ejemplo, nosotros creamos suplementos. Estos suplementos nutricionales, con ayuda de las vitaminas, que también forman parte esencial de la química, nos ayudan a que el ganado engorde o tenga unas mejores proporciones o incluso que crezca un poquito más rápido o más acelerado de lo que normalmente debería ser. Y a Tiri, pero ¿y todo esto es bueno para nosotros? La realidad es que lo ideal sería que dejáramos que la naturaleza siga su proceso tal cual lo conocemos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la población mundial aumenta cada día más y pues de por sí tenemos muchas personas sufriendo de hambre. Entonces, es por eso que se hacen estas modificaciones. Son soluciones pues de manera temporal o que en muchos casos ayudan bastante a situaciones o países en situaciones que realmente pasan hambrunas. En el caso de los alimentos transgénicos, te doy un ejemplo. A nivel mundial tenemos, por ejemplo, la soya, que es de los que más se producen de manera transgénica, obviamente pues para dar un mayor abasto. Tenemos el maíz, tenemos el algodón y tenemos la canola. Si tú analizas un poquito esta información, en el caso del algodón, pues no necesariamente es para consumir, sino para la elaboración de prendas y materias primas. Entonces, pues bueno, no todo lo consumimos. en el caso de México, bueno, aquí tenemos algunos de los principales estados productores de
alimentos transgénicos. Como lo es el maíz, el trigo, el algodón y la soya. Y bueno, pues aquí podrás observar cada uno de estos estados. Entonces, sí es muy importante cómo se maneja la química y los alimentos. Otra razón súper importante para estudiar química es la cuestión de la salud. Como con la elaboración de vacunas, los órganos artificiales, la elaboración de medicamentos y pues obviamente también la industria de las drogas. En el caso de las vacunas, se pueden prevenir muchísimas enfermedades e incluso ya se eliminaron algunas enfermedades, como en el caso del sarampión, la tuberculosis, y como te comentaba, se combaten como lo es el papiloma humano o incluso el COVID. Estoy seguro que recuerdas lo que pasó hace algunos años en nuestra pandemia. Entonces, estas vacunas nos ayudan a aumentar la esperanza de vida. De otra manera, pues la esperanza de vida bajaría más, muchísimo más, y las enfermedades pues acabarían con una gran cantidad de población a nivel mundial. Órganos artificiales que ayudan a personas hoy en día a sobrevivir, como las córneas, los riñones, las válvulas cardíacas artificiales, los marcapasos, las prótesis. Todo esto lo necesitamos para mejorar la calidad de vida. Y no podemos solo hacer, no sé, un riñón y decir, ah, ya funciona. No, para esto necesitamos analizar a nivel químico cómo está compuesto un riñón, cómo funciona un riñón, para después identificar cuáles son las materias que nos pueden ayudar, los materiales que nos pueden ayudar a suplantar ese riñón. En el caso de la medicina, pues bueno, antibióticos, antisépticos, todos los medicamentos que te puedas imaginar, obviamente nos ayudan a salvar vidas. Y en el caso de la industria de las drogas, ojo, no solo son las drogas malas, quiero aclarar. Sí, eso también deja dinero, pero no, esas no son tan buenas. En el caso de la industria de las drogas, tenemos la industria farmacéutica, nutracéutica y los alimentos bioactivos. Ellos nos encargan o se encargan de generar todos estos investigaciones para producir las medicinas necesarias. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues en base a estudios de el cuerpo humano y pues también de diferentes compuestos y sustancias que podemos o no ingerir. Y bueno, un tercer ejemplo súper rápido, energías renovables. Recordemos que todas las energías renovables, como lo son el agua, el aire, por ejemplo, nos ayudan a tener una esperanza de vida muchísimo mejor para nuestro planeta. Anteriormente utilizábamos bueno, todavía se siguen utilizando los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Sin embargo, se pretende que dentro de algunos años, eh, pues esto ya no sea necesario y podamos cambiar a las energías renovables, porque en el caso del petróleo, por ejemplo, se cree o se estima que para el año 2043, pues ya no existe el petróleo suficiente para que nosotros podamos usarlo como lo utilizamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones que nos propone la química? Las biomasas, energía solar, energía interior de la tierra, energía del viento, energía del agua y el hidrógeno. Incluso si tú investigas hoy en día, algunos países como lo es Inglaterra, la mayoría de sus automóviles o camiones públicos, por así decirlo, trabajan con hidrógeno y ya no trabajan con petróleo o con gasolina. Y bueno, uso de energías renovables aquí en México. Quise dar un ejemplo muy palpable. En México realmente, pues, digamos que vamos un poquito atrasados con la cuestión de las energías renovables, pero aquí te doy un pequeño porcentaje de lo que más o menos se utilizan. En caso de la energía hidroeléctrica, tenemos un 16%, la eólica en un 7,5%, la solar en un 4,3% y la geotérmica en 1,2%. Realmente, pues necesitamos aumentar nosotros estos números de energías renovables si queremos mejorar la calidad de vida que tenemos de primero, pues, de nuestra ciudad, después de nuestro país,
y posteriormente de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque recordemos que estas energías renovables contaminan en muchísimo menor cantidad y en algunos casos ni siquiera contaminan. ¿Qué podemos hacer a nuestro alcance? ¿Qué nos dice la química que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera de nuestra pequeña casa? Bueno, utilizar el agua con mesura o reutilizar el agua en ciertos casos, reciclar todo lo que nos sea posible, ahorrar energía, apagar las luces cuando no las tenemos utilizando, utilizar transportes sustentables, perdón, como es el caso de las bicis, o educarnos más sobre el tema y qué es lo que podríamos hacer. Y bueno, eso ha sido toda la información por esta sesión. Antes de cerrar, quiero que retomemos qué fue lo más importante de esta sesión. Número 1, que la química es la ciencia que estudia la materia, su comportamiento y sus interacciones con todo lo que lo rodea. Y número 2, que la química es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ella y a los estudios que realiza, nosotros podemos tener muchísimos avances tanto en salud, medicina, en la alimentación, los materiales y por lo tanto pues mejorar nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida. Y bueno, si tienes dudas o comentarios, déjamelos aquí abajito en la cajita de comentarios y créemelo que yo te los resuelvo en la brevedad posible. ¿Ok? Y bueno, pues nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.